Buenos días, profesora Carla, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy, mi compañera Mauselis Arismendi y mi persona, Gregoria Alvarado, le vamos a hablar un poco sobre la producción y propiedades del campo magnético. Producción del campo magnético. Los campos magnéticos se producen por cualquier carga eléctrica producida por los electrones en movimiento y el momento magnético intrínseco de las partículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental, entre otras palabras, su spin. El campo magnético. Se llama campo magnético a un espacio en el cual tiene lugar de fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que la fuerza se ejerce como resultado del movimiento de las cargas eléctricas. A continuación les nombraré algunas características de campo magnético. Tiene un polo norte y un polo sur, de los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca esté de un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad, su propagación ocurre a la velocidad de la luz y se presentan con las llamadas líneas de campo magnético. Unidades del campo magnético. En el sistema internacional la unidad de campo magnético se denomina Tesla y se abrevia con el signo T. Un Tesla es igual a un Weber por metro al cuadrado, así como lo muestra la fórmula en pantalla. ¿Qué es la ley de Ampere? La ley de Ampere establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. La ley de Biot y Savart. Esta ley establece que el campo magnético creado en un punto próximo a un conductor por el que circula una corriente es proporcional a la intensidad de la misma a la permeabilidad del medio e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado a dicho conductor. Aplicaciones de la ley de Biot-Savart. Cuando la distribución de corriente tiene alta simetría, la integral se puede resolver fácilmente. Un claro ejemplo son los siguientes diagramas que tienen una alta simetría, lo cual se puede resolver fácilmente. El producto vectorial y la regla de la mano derecha. Esta regla dice que curve los dedos de la mano derecha de tal forma que señalen el sentido de rotación del vector A hacia el vector B por el camino más corto. Entonces el dedo pulgar extendido marcará la dirección del vector producto vectorial A por B. La inducción electromagnética. La inducción se produce cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Ejemplos de la inducción electromagnética. Dentro de estos ejemplos tenemos la cocina de inducción, los hornos industriales de inducción, lámparas de inducción, recarga de teléfonos móviles por inducción y así como tenemos estos, hay muchos más aparatos que trabajan por inducción electromagnética. La ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Entre otras palabras, podemos decir que la tensión inducida en el circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito, como borde. Unos claros ejemplos de la ley de Faraday son el ascensor, horno de microondas, automóvil, todos funcionan como jaula de Faraday. Ley de Lenz. Establece que la dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. Entre otras palabras, podemos decir que la ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirmar que las tensiones o voltajes aplicadas en un conductor generan una fuerza electromotriz. Un claro ejemplo de la ley de Lenz son los transformadores.
ya que las tensiones aplicadas sobre un conductor generan una fuerza electromotriz, que tiene un campo magnético que se opone a la variación del campo. Inductancia. El electromagnetismo y la electrónica. La inductancia es una medida de la oposición a un cambio de corriente en un inductor o bobina que lo almacena energía, en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica que circula por la bobina y el número de vueltas del devanado. Y la aplicación en la inductancia es un fenómeno que se crea en equipos que están conformados por bobinas principalmente. Un claro ejemplo de la inductancia y la aplicación son las licuadoras, las neveras, las lavadoras, entre otros. La reactancia es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, bobinas y condensadores. Se mide en ohmios y su símbolo es el siguiente mostrado en pantalla. Y sus aplicaciones, podemos entender que la reactancia capacitiva XC es la propiedad que tiene un capacitador para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Y la reactancia inductiva XL es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Muchas gracias por su atención, profesora Carla, y que tenga un muy feliz día.